Hola, una vez más, bienvenidos a su canal. En esta ocasión vamos a hablar un poco de malezas, particularmente de una, para dar a conocer su importancia. Para quienes la conocen, pues qué bueno; para los que no, pues bueno, es la oportunidad para conocerla. Y pues bueno, nos vamos a ocupar del zacate rosado. Como su nombre lo dice, es un pasto de color rosado. Y entonces, normalmente en el año 2009, por ahí, ya hace varios años, era común verla, esta maleza, a las orillas de carreteras cuando uno viajaba a otros estados. Sin embargo, estos últimos años, y particularmente estos últimos dos, y les vamos a hablar hoy de lo que hemos visto en el estado de Guerrero, hemos visto que en la parte norte ya se ha vuelto una maleza muy común en las diferentes especies de maguey que se cultiven, de diferentes especies de agaves. Entonces, parte de la importancia es destinar un pequeño fragmento o un video solo a el zacate rosado de Lichelithrons repens, que es una monocotiledonia que pertenece a la familia Poaceae, pues es debido a varios aspectos que nosotros notamos pues como importantes. Sí, decía que tiene varios factores que la hacen, para nuestro punto de vista, una maleza importante y a considerar. Pues bueno, entonces aquí a lo largo del video van a ir viendo más o menos cómo es. Como les decía, es un zacate que llega a crecer un medio metro, pero cuando las condiciones son favorables, crece un poco más del metro o alrededor del metro, lo cual ya es nada favorable con el agave, porque estamos hablando de una maleza que produce mucha biomasa en cuanto al tamaño, y es grande ya. Y entonces, si nosotros no la controlamos con medidas de manera oportuna, hemos visto varias plantaciones, desafortunadamente, el 2021, 2020, que se quemaron, se incendiaron, o que, bueno, les sucedió algo malo y pues por alguna razón se generaron daños colaterales o daños indirectos, que fue que el agave en algunas parcelas de algunos productores se retrasara debido a que quedó mucha biomasa, muchísimo pasto, muchísimo zacate rosado, entre otras malezas. No vamos a decir que solo fue por zacate rosado. Y entonces ahí es un punto bien importante. Si nosotros no controlamos el zacate rosado de manera apropiada y dejamos demasiada biomasa, entonces es muy riesgoso por la cuestión de los incendios, la temporada de sequía, cuando el agave justamente no tiene humedad, no tiene muy buenas condiciones favorables para seguir creciendo. Y si a eso le sumamos que se incendia la plantación por exceso de materia seca, por Lichelithrons repens, pues entonces la situación es grave. Ya viéndolo más en cuestiones de lo poco como de lo que hemos andado en campo, nos damos cuenta que más allá de andar solo en las carreteras, este zacate rosado ya últimamente está abundando un poco en parcelas de agaves. Posiblemente tiene algunas de estas siguientes razones que vamos a mencionar. Una de ellas, que les decía que es de porte alto, ¿ves? Entonces significa que puede dejar mucha biomasa, muchísimo material, muchísima materia seca si no se controla de manera oportuna. Otro factor a considerar: si se propaga por semilla, pero se podría considerar principalmente, o se considera, como una maleza perenne. Esto significa que, ya habíamos comentado en otras ocasiones, que las malezas son problema en todas las especies de agave, en todas las parcelas, durante todo el año y todo el ciclo. Y me refiero a problema cuando no se les da un manejo. No necesariamente significa que debamos de aplicar algún agroquímico, ¿no? Significa que merecen de nuestra atención, y significa que merecen un pequeño recurso, sea energía, sea presupuesto o algo, para poder manejarlas y tenerlas en orden. No estoy hablando de dejar desprovisto el suelo de vegetación totalmente. Hablamos de un balance que permita al cultivo desarrollarse bien. Pues bueno, entonces, regresando a esa parte, pues el hecho de que sea perenne hace de que nosotros vamos a monitorear, por ejemplo, otras cuestiones, por ejemplo, picudo del agave. Y entonces, durante nuestros recorridos, vamos en enero y vemos zacate rosado. Vemos, por ejemplo, en diferentes meses: febrero, marzo, abril, mayo, junio. Bueno, hasta mayo, por ejemplo, donde no esperaríamos encontrar malezas, y resulta que está el zacate rosado ahí. Y bueno, llegan las lluvias y con más ganas se enverdece mucho más. Entonces significa que ese zacate está todo el año. Y la otra situación es la gran cantidad que produce semillas. Es impresionante a nivel campo ver la cantidad de semillas que producen estas plantas. Y pues bueno, y semillas que se integran al banco de semillas del suelo, y que ya no se hace un problema de ese momento, sino un efecto paulatino a través de los siguientes años, que pueden ser, no solo meses, sino años, que pueden seguir brotando, emergiendo estos zacates rosados,
pese a que controlemos los zacates que están en ese momento con cualquier método, pueden brotar más después a partir de esas semillas que se producen. Otra situación preocupante en este pasto es el aspecto de que esas semillas, observenlas cuando van en carretera, cuando vayan a su parcela, son muy pequeñas, muy ligeras diríamos. Entonces no solo eso, sino son un poco como plumosas, pubescentes, y eso hace que tengan una facilidad cuando hace viento y ya están desprendiéndose. Es impresionante. No es tanto como el diente del león, así de maravilloso o de ilustrativo, no es tanto así. Sin embargo, también con el viento se van bastante lejos y con una gran facilidad, y eso hace que tengamos que ponerle más atención a esa maleza, porque si la dejamos al momento de producción de semillas, esas semillas se dispersan súper rapidísimo, y si teníamos en una orilla, en un surco que por alguna razón llegó ahí, y en ese surco no hicimos el manejo porque ya pensamos, solo es un surco, solo es un pasillo, no pasa nada, pues entonces puede volverse a futuro un problema más serio, y no tan a futuro muy lejano, el siguiente año, los 2 años, 3 años, porque esas semillas se van a dispersar súper rápido, y no solo a esa parcela, a parcelas que estén a los lados de cualquier otro cultivo. Y pues el otro asunto es de que parece ser que no es muy palatable, no tiene muy buena palatabilidad este pasto, es decir, no le parece muy atractivo al ganado. Seguramente algunos tipos de ganados, diríamos, con más hambre, no sé cómo llamarlo. Entonces tal vez sí lo consumen, pero lo poco que hemos intentado bajar el porte de malezas, cuando estamos en temporada de lluvias se dispone que hay ganado cerca de los predios. A algunas ocasiones bajamos el porte de las malezas mediante ganado, y entonces ganado bovino, pero ese les digo es algo solo por pocos días, o con caballos o algunos otros animales. Y al bajar el porte notamos que la mayoría, por ejemplo la maleza caguán, después hablamos en un video de ella para quien no la conozca, la bajan en el mismo día su porte, muy rápido. Les encanta el zacate Johnson, muchísimos otros pastos les gusta mucho al ganado. Y el detalle es que después de que ya bajaron el porte para ejecutar alguna otra medida de manejo y las malezas ya están más chaparras, están más bajas debido a que las consumieron las vacas o los caballos o cualquier otro animal, resulta que el zacate rosado a veces lo vemos intacto, entonces parece no ser muy agradable a los animales. Seguramente con hambre sí, pero normalmente cuando tienen a elegir no es de sus favoritos, por eso consideramos que no debe tener muy buena palatabilidad. Entonces, si sumamos que no es muy palatable ni favorito por diferentes animales que lo pueden consumir, si incluimos que las semillas son muchas, muy ligeras y se pueden dispersar bastante, y que una planta puede producir bastantes, luego que es perenne, pues ya tenemos bastantes razones para ponerle atención. Y por supuesto, otro factor muy importante a considerar también es la parte que a veces en algunas regiones, por falta de que no, por ejemplo, no puede entrar la maquinaria para manejar la maleza. Ok. Diría alguien, bueno, entonces mediante pastoreo. Por alguna razón no se puede hacer pastoreo, o porque no les agrada a los animales. ¿Por qué no se podría hacer? Porque haya mucho hijuelo en la parcela y lo pueden pisar, o porque la plantación es muy tierna y la van a afectar. Y otra de las razones sería, bueno, pues principalmente eso. Y pues el otro asunto sería de que dirían, bueno, entonces la vamos a manejar arrancándola mecánicamente con personas. Sinceramente, últimamente, con el aumento de la superficie de agave, quienes en algunas regiones, no vamos a generalizar, pero en muchas es mucho más complicado conseguir personal que nos apoye en campo para arrancar las malezas manualmente, e incluso en algunas ocasiones es muy común que preguntan, ¿y qué vamos a hacer? ¿Se va a hacer manualmente? Pues es bastante pesado. Quien solo lo aprecia porque no lo ha hecho, pues nos parecería muy sencillo extraerlas, pero sinceramente es un trabajo arduo, pesado, y hacerlo todo el día y durante varios días cuando es mucha maleza es súper pesado. Entonces hay ocasiones que se recurren a los herbicidas, y bueno, normalmente pues se recurría hasta hace poco generalmente a los más comerciales, y pues bueno, ahí genera mucha duda porque en cuanto al manejo, y bueno, vamos a evitar decir nombres ni siquiera ingredientes activos, precisamente para evitar que alguien se vaya a confundir, porque solo vamos a decir lo siguiente. El pasto es una monocotiledonia, es decir, decimos comúnmente que es de hoja angosta, y el agave, que creen, es una monocotiledonia. Entonces, a veces cuando se manejan con herbicidas las malezas, preguntamos qué tipo de hoja tiene su cultivo, hoja ancha, hoja angosta, por ejemplo, en maíz, por ejemplo. Y ya nos dicen un producto para controlar hoja ancha, y predomina hoja ancha. Perfecto, es muy sencillo encontrar algún ingrediente para hoja ancha en el cultivo de maíz. Sin embargo, aquí ya vemos un pequeño detalle, que no digo que sea una limitante o que sea complejo,
tampoco es fácil, pero estamos hablando de que los dos son de hoja angosta. A veces cuando tengan dudas, porque van a escuchar que incluso en nuestros videos hablamos de agaves con hojas angostas y con hojas anchas, pero no es que nos referamos a que haya de hoja ancha y de hoja angosta, no, solo que las tienen más anchas. No es que haya agaves mono y dico. Los agaves son monocotiledóneas, y al ser monocotiledóneas al igual que el pasto, entonces considero poner mucha atención y de preferencia consultar a una persona que conoce bastante del uso de los agroinsumos que vayan a usar para evitar quemar su cultivo de agave o llegar a ocupar algún producto de amplio espectro, secante por ejemplo, que pueda afectar al agave, porque crean que con ese no hay pierde para poder controlar el pasto, pero que vayan a quemar el agave, entonces no tendría mucho impacto positivo como tal. Entonces hasta ahí más o menos vamos a dejar el video y dejar la pauta, y ojalá lo vean las personas que están desarrollando, las empresas que están desarrollando los herbicidas de otro origen, pues diríamos de origen alternativo, de origen botánico o quizá agroecológico, como le quieran llamar sus fabricantes o acorde a de donde viene derivados, porque ya viene una oleada muy interesante que en otros videos no habíamos mostrado. Ya cada vez vemos más seriedad en las redes de mucho más productos nuevos que son de origen ya más natural, por decirlo así, o agroecológicos, y pues bueno, que pusieran ahí dentro de sus productos cuando los van a probar para la eficacia, la efectividad biológica, pues si ya los probaron para la fitotoxicidad posible a los agaves y ya quedó descartada, pues bueno, ahora ahí tienen una oportunidad para el zacate rosado. Posiblemente no solo es aquí, seguramente en otros estados es un problema, y si no lo es todavía podría serlo más adelante por las características que decíamos, sobre todo de la propagación de las semillas, y pues tener opciones de manejo mediante aspersiones de algo, porque como decíamos, no va a ser fácil estar arrancando en 5, en 10 o quizá en 20, según la superficie que tengan los agaveros, esa cantidad de pasto. Y si consideramos que el ganado no es una opción muy prometedora, pues entonces quedarían los herbicidas para poder manejar esta maleza y evitar que se siga dispersando. Y si tenemos la opción de cuidar el planeta y elegir los herbicidas que están saliendo en las nuevas generaciones, que esperemos se garantice que sean de origen botánico, agroecológico, y que no causen otros daños colaterales, y por supuesto no le afecten lo más mínimo posible al agave, pues entonces sería maravilloso que si ya controlan a muchas de las malezas de hoja ancha y todo eso y lo tienen validado, y si no lo han hecho en zacate rosado, pues sería muy interesante que pudieran probarlo en zacate rosado. Y si ya alguien lo hizo y lo probó, alguna empresa seria por ahí que lo hizo de manera formal, no que solo le cayó y fue algo circunstancial, si alguien ya lo hizo de manera formal, pues bueno, le agradecemos que abajo lo pongan en comentarios para cuando alguien vea el video, pues ahí diga, no, pues yo probé X o Y producto o ingrediente de origen agroecológico y si controló o no controló zacate rosado. Eso le va a servir muchísimo a las personas que ven nuestros videos para irse orientando, y posteriormente pues ya en su momento esperemos el siguiente año poder hacer pruebas para encontrar alternativas de manejo, no solo a estas, sino a otras malezas que vamos a ir abordando a lo largo de estos pequeños fragmentos que hemos decidido comenzar a enlistar estas malezas de una en una, algunas que consideramos que son las más de ponerles atención. Las hemos abordado de forma general, pero algunas tienen razones para ser abordadas de forma individual. Nos vemos en el siguiente video, y si tienen zacate rosado en pocas plantas, es tiempo de arrancarlo mecánicamente o manualmente, y si tienen mucho, es tiempo de consultar a un asesor de su región para que les pueda dar una solución que sea más económica en el corto plazo y evitar tener después un problema más serio, o en su defecto, les decía, estar con la preocupación noche a noche de que quedó ahí el zacate rosado y un peligro de que hay mucha biomasa, muchísima materia seca, y en el tiempo de incendios, para vivir más tranquilos y pues también cuidar la inversión sobre todo, y comenzar a buscar mecanismos y estrategias de manejo para este zacate.